Métele, métele, un sub. Metelunsu.com. Si resbalaste y te caíste subiendo el escalón. Metelunsu.com es parte de Gutiérrez Leyes, abogados certificados por el Florida Bar en juicio civil, con más de 20 años de experiencia legal en accidentes y negligencia. Defiende tus derechos, no seas una víctima. Visita Metelunsu.com o llámanos al 1-855-Leyes-99. Métele, métele, Metelunsu.com. Hola, soy David Vega y hoy vamos a hablar sobre qué hacer si usted ha sufrido en la Florida algún tipo de lesiones graves, accidente de autos o camiones, resbalones o caídas, alguna muerte por negligencia, abuso de ancianos o alguna negligencia médica. Y si es así, escuche con atención, porque tengo aquí conmigo a la persona correcta para ayudarnos en cualquiera de estos casos, el abogado Jorge Gutiérrez. Señor Gutiérrez, bienvenido. Gracias, David. Un placer estar aquí contigo. Para las personas que no lo conocen, cuénteme sobre Gutiérrez Leyes y su firma de abogados. Bueno, Gutiérrez Leyes, The Gutierrez Firm, es la firma mía de abogados aquí en el sur de la Florida y nos especializamos en todo tipo de accidentes y negligencia. Accidentes de tránsito, ambulante, bicicletas, resbalón y caídas, negligencia en comercios, negligencia médica y abusos de ancianos. Y es la única cosa que hacemos es ese tipo de ley. O sea, en general, casos de lesiones o muerte. Sí, lesiones y muerte. Doctor Gutiérrez, uno de los medios para ponerse en contacto con usted y su equipo es a través de su web, metelunsu.com. Y la verdad es que el nombre llama bastante la atención. Sí, eso es lo que esperamos. Cuénteme un poco por qué surgió eso. Bueno, Metelunsu empezó, ¿qué persona no tiene un abuelo hace 30, 40 años que veía algo injusto y el latino decía, Metelunsu? Y así empezó y empezamos eso para la comunidad hispana, para recordar la firma y el website. Y doctor, ¿por qué cualquier persona que se encuentre en alguna situación como las que nombramos anteriormente debe preferir que Gutiérrez Leyes lleve su caso? O sea, ¿cuál es realmente la diferencia entre Gutiérrez Leyes y otra firma de abogados aquí en la Florida? Bueno, la diferencia es que yo soy certificado en juicio civil desde el año 2013 y lo único que yo hago son casos de accidente y de negligencia, todos estos tipos de casos. El Florida Bar da esa certificación. Acláreme una duda. ¿Qué significa, porque supongo que hay gente que no lo sabe, Board Certification? ¿Quiere decir certificación por la Junta de Abogados de la Florida? Correcto. Es una certificación para que el abogado pueda decir que es un especialista. Es una certificación de jueces, abogados contrarios, hay un examen, tienes que tener tantos años de experiencia y después se pone el nombre suyo y se certifica por el Florida Bar y puedes decir que es un especialista en mi rama de ley. Yo no hago más nada que no sea juicio civil. O sea, ¿son necesarios diferentes exámenes, recomendaciones de jueces y abogados contrarios para llegar hasta certificado, doctor? Correcto. Menos del 5% de los abogados en la Florida están certificados por el Florida Bar en 26 diferentes ramas. Es una cosa bien especializada y cuando usted escoge un abogado certificado en juicio civil, sabe que ese abogado es un experto en lo que usted necesita. ¿Y por qué es importante, o mejor dicho, cuál es la ventaja para alguien que necesita un abogado de litigio tener a un especialista con certificación y experiencia en juicios civiles de accidente y negligencia? Porque el abogado certificado en juicio civil no le tiene miedo a llevar el caso a un tribunal, a una corte. Tiene la experiencia. Yo en cada año llevo de 8 a 10 casos a juicio y el abogado certificado está cómodo como pescado en el agua llevando el caso a un juicio con la experiencia y lo que pasa es las compañías de seguros saben que un abogado certificado en juicio civil no le tiene miedo a llevar el caso. Y si hay una oferta que no es razonable, el abogado que va a llevar el caso sabe que puede llevar el caso hasta el fin y la compañía de seguro va a saber que el abogado no le tiene miedo a la corte y eso te va a crear una mejor oferta y una mejor solución y más dinero en su bolsillo. Póngase en contacto con un abogado con experiencia para discutir sus derechos después de un accidente. Así que llame al 855-Leyes-99 o entre en gutierrezleyes.com o metelunsu.com. ¿Y eso pasa más o menos en qué porcentaje? Bueno, todos los casos no van a juicio. El 98% de los casos se resuelven por un acuerdo, un settlement. Pero cada caso que entra a mi oficina,
uno tiene que evaluar el caso y estar dispuesto a llevar el caso hasta el fin, si la compañía de seguro no oferta o no ofrece el dinero que el caso se merece. Y doctor, ¿qué motivará a su oponente a querer resolver con usted fuera de la corte? Bueno, si usted tiene un abogado certificado en juicio civil que todo lo que hace es accidente y negligencia y lleva casos a juicio todos los años y sabe los tribunales, la compañía de seguro sabe que hay un gran riesgo llevar ese caso a juicio contra un abogado certificado con la experiencia. Lo que la compañía de seguro sabe es que si usted tiene un abogado que no tiene la experiencia y no tiene los juicios de experiencia todos los años, ellos saben que probablemente ese caso no va a ir a juicio porque ese abogado no tiene la experiencia, no quiere llevar el caso a juicio o no quiere gastar el dinero o tomar el tiempo para llevar ese caso a juicio. Por eso es importante. Entonces realmente un litigio es como una guerra. Es una guerra y el team más capaz y preparado es el que va a ganar esa guerra. Yo siempre voy al caso con el cliente preparado para llevar el caso ese hasta el fin. A lo mejor no hay que llegar al fin y se resuelve el caso, pero hay que estar dispuesto a batallar hasta el fin para obtener un buen resultado. No, sin duda, la experiencia y los resultados son lo más importante, evidentemente. Y la pregunta del millón, Gutiérrez, ¿qué puede esperar el cliente de usted como su abogado? Bueno, yo tengo, la firma mía, el servicio es número uno. Cuando usted llama a mi oficina, usted va a hablar conmigo o va a hablar con una de mis paralegales que tienen cada una más de 20 años de experiencia. Y van a saber que van a tener el caso en manos de un abogado que tiene la experiencia y los resultados para llevar ese caso hasta el final. Yo no uso investigadores, yo hablo con el cliente o el paralegal, hablan con el cliente el mismo día. El servicio es como si usted fuera el único cliente. O sea, está diciendo que otros abogados normalmente no tienen este caso directo con el cliente. Hay muchos abogados por Esa es la diferencia quizás de Gutiérrez Leyes. Hay muchos abogados por televisión que usted ve y usted no va a hablar con el abogado hasta que el caso llegue al litigio. Pero ustedes no. No, yo hablo con el cliente inmediatamente porque hay que preparar el caso, hay que hacer las preguntas correctas, hay que obtener la información necesaria. Por ejemplo, en un caso de accidente grave, tienes que tener expertos, tienes que buscarte un experto en ingeniería o un experto en reconstrucción de accidentes o un experto médico. Y eso es algo que tienes que preparar temprano, no puedes esperar hasta que llegues a la corte y tienes que prepararte. Cuando el abogado tiene el caso desde el empezar, ese abogado inmediatamente sabe las preguntas que hacer, inmediatamente sabe qué expertos son necesarios y eso al fin resulta en un mejor acuerdo para su cliente porque ya todo está preparado para llevar el caso a juicio. Ya regresamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Me chocaron por atrás! Métele unsu.com. Si resbalaste y te caíste subiendo el escalón. Meteliunsu.com es parte de Gutiérrez Leyes, abogados certificados por el Florida Bar en juicio civil, con más de 20 años de experiencia legal en accidentes y negligencia. Defiende tus derechos, no seas una víctima. Visita meteliunsu.com o llámanos al 1-855-LEYES-99. Métele unsu.com. Doctor, una parte de su práctica consiste en llevar casos a juicio para otros abogados que no celebran juicios. Efectivamente, David. Explíqueme eso porque, dicho así, parece como que usted es en ocasiones el abogado de los abogados. Bueno, por muchos años yo he tenido la oportunidad de ayudar a otros abogados a llevar casos a juicio porque el abogado no tenía la experiencia en llevar el caso a juicio o no estaba dispuesto a llevar el caso a juicio. Yo entro como abogado principal de juicio y celebro el juicio para un cliente. Tienes dos abogados por el precio de uno. Qué bueno. ¿Y usted acepta solo casos aquí en Miami o en el sur de la Florida o todo el estado? Yo he tenido casos por toda la Florida. He tenido casos desde Pensacola hasta Los Cayos. He tenido casos en Jacksonville. He tenido casos por la costa oeste, por Sarasota, Cape Coral. Casos en Orlando, Tampa, en West Palm Beach, donde yo nací. Aquí en Miami, en Broward. Bueno, muchos lugares, muchos casos y, por supuesto, muchos años de experiencia, Gutiérrez. ¿Y qué se debe hacer después de un accidente de auto? Después del accidente, lo más importante es tomar fotos. Tomar fotos de dónde pasó el accidente, los carros involucrados. Si hay una persona lesionada, tome fotos para poder preservar la evidencia en ese instante.
Lo segundo más importante es llama a la compañía de seguro suya, la suya. Note la póliza y el número de reclamo que le dan cuando usted llama. Más importante todavía es mantenga una lista de todos los médicos que va, todas las cuentas médicas, todas las recetas médicas que has tenido, todos los recibos de alquilar carro, eso tienes que mantenerlo para su abogado. Hay gente que cuando ve lo de la póliza a lo mejor no la entiende. También en estos casos es bueno que lo llamen, ¿no? Sí, si tiene alguna pregunta sobre un accidente, llama a mi oficina. Yo lo he hecho por muchos años, con gran detalle puedo hablar con usted y explicarle sus derechos. A ver el tipo de seguro que tiene, los beneficios que usted se merece de la póliza suya y también de la persona contraria. ¿Esa primera consulta sería gratuita? La primera consulta siempre es gratuita y el trabajo de nosotros, usted nunca paga nada, todo es relacionado al dinero que nosotros le recuperemos. Y volviendo al tema de las fotos, ¿realmente se puede tomar fotos? Depende en qué estado te encuentres, ¿no? En el accidente. Oh, sí, pero lo más importante, más que nada, que se me olvidó decirte es, tienes que esperar por la policía, porque eso es bien importante, y tener un número de policía, del reporte de policía, y tomar... Hay gente que se desespera, ¿no? Y se va y lo deja... Si tienes un testigo, nota el nombre y la dirección del testigo si no quiere esperar hasta que llegue la policía. Pero ese testigo, especialmente si usted no fue culpable, ese testigo va a ayudar el caso suyo en establecer culpabilidad. Y por último, fundamental, póngase en contacto con un abogado con experiencia para discutir sus derechos después de un accidente. Así que llame al 855-LEYES-99 o entre en gutierrezleyes.com o metelunsu.com. Efectivamente, David, metelunsu.com. Y doctor, vamos a lo opuesto. ¿Qué no se debe hacer? O sea, una persona después de un accidente de auto, ¿qué no habría que hacer en caso de accidente? Los 3 puntos es: no se vaya a la escena sin hablar con un policía y hacer un reporte. Segundo, no firme nada de la compañía de seguro sin hablar con un abogado y mirar el release para estar seguro que sus derechos están protegidos. Tercero, si recibes un cheque por correo de una compañía de seguro, no vayas al banco a depositar ese cheque, porque si depositas ese cheque, después vas a perder los derechos de recibir más dinero si hay otra póliza de seguro. Ya regresamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Me chocaron por atrás! Métele metelunsu.com. Si resbalaste y te caíste subiendo el escalón. Metelunsu.com es parte de Gutiérrez Leyes, abogados certificados por el Florida Bar en Juicio Civil, con más de 20 años de experiencia legal en accidentes y negligencia. Defiende tus derechos, no seas una víctima. Visita metelunsu.com o llámanos al 1-855-LEYES-99. Metelunsu.com. Para las personas que no lo conocen, cuénteme sobre Gutiérrez Leyes y su firma de abogados. Bueno, Gutiérrez Leyes, The Gutierrez Firm, es la firma mía de abogados aquí en el sur de la Florida y nos especializamos en todo tipo de accidentes y negligencia. Accidentes de tránsito, ambulantes, bicicletas, resbalón y caídas, negligencia en comercios, negligencia médica y abusos de ancianos. Y la única cosa que hacemos es ese tipo de ley. O sea, en general, casos de lesiones o muertes. Sí, lesiones y muerte. Doctor Gutiérrez, uno de los medios para ponerse en contacto con usted y su equipo es a través de su web, metelunsu.com. Y la verdad es que el nombre llama bastante la atención. Sí, eso es lo que esperamos. Cuénteme un poco por qué surgió eso. Bueno, Metelunsu empezó, ¿qué persona no tiene un abuelo hace 30, 40 años que veía algo injusto y el latino decía, Metelunsu? Y así empezó y empezamos eso para la comunidad hispana, para recordar la firma y el website. Y doctor, ¿por qué cualquier persona que se encuentre en alguna situación como las que nombramos anteriormente debe preferir que Gutiérrez Leyes lleve su caso? O sea, ¿cuál es realmente la diferencia entre Gutiérrez Leyes y otra firma de abogados aquí en la Florida? Bueno, la diferencia es que yo soy certificado en juicio civil desde el año 2013 y lo único que yo hago son casos de accidente y de negligencia, todos estos tipos de casos. El Florida Bar da esa certificación. Acláreme una duda. ¿Qué significa, porque supongo que hay gente que no lo sabe, Board Certification? ¿Quiere decir certificación por la Junta de Abogados de la Florida? Correcto. Es una certificación para que el abogado pueda decir que es un especialista. Es una certificación de jueces, abogados contrarios, hay un examen, tienes que tener tantos años de experiencia y después
después se pone el nombre suyo y se certifica por el Florida Bar y puedes decir que es un especialista en mi rama de ley. Yo no hago más nada que no sea juicio civil. O sea, son necesarios diferentes exámenes, recomendaciones de jueces y abogados contrarios para llegar hasta certificado, doctor. Correcto. Menos del 5% de los abogados en la Florida están certificados por el Florida Bar en 26 diferentes ramas. Es una cosa bien especializada y cuando usted escoge un abogado certificado en juicio civil, sabe que ese abogado es un experto en lo que usted necesita. ¿Y por qué es importante, o mejor dicho, cuál es la ventaja para alguien que necesita un abogado de litigio tener a un especialista con certificación y experiencia en juicios civiles de accidente y negligencia? Porque el abogado certificado en juicio civil no le tiene miedo a llevar el caso a un tribunal, a una corte. Tiene la experiencia. Yo en cada año llevo de 8 a 10 casos a juicio. Y el abogado certificado está cómodo como pescado en el agua, llevando el caso a un juicio con la experiencia. Y lo que pasa es, las compañías de seguros saben que un abogado certificado en juicio civil no le tiene miedo a llevar el caso. Y si hay una oferta que no es razonable, el abogado que va a llevar el caso sabe que puede llevar el caso hasta el fin y la compañía de seguro va a saber que el abogado no le tiene miedo a la corte y eso te va a crear una mejor oferta y una mejor solución y más dinero en su bolsillo. Pónganse en contacto con un abogado con experiencia para discutir sus derechos después de un accidente. Así que llame al 855-LEYES-99 o entre en gutierrezleyes.com o metelunsu.com. ¿Y eso pasa más o menos en qué porcentaje? Bueno, todos los casos no van a juicio. El 98% de los casos se resuelven por un acuerdo, un settlement. Pero cada caso que entra a mi oficina, uno tiene que evaluar el caso y estar dispuesto a llevar el caso hasta el fin, si la compañía de seguro no oferta o no ofrece el dinero que el caso se merece. Y doctor, ¿qué motivará a su oponente a querer resolver con usted fuera de la corte? Bueno, si usted tiene un abogado certificado en juicio civil que todo lo que hace es accidente y negligencia y lleva casos a juicio todos los años y sabe los tribunales, la compañía de seguro sabe que hay un gran riesgo llevar ese caso a juicio contra un abogado certificado con la experiencia. Lo que la compañía de seguro sabe es que si usted tiene un abogado que no tiene la experiencia y no tiene los juicios de experiencia todos los años, ellos saben que probablemente ese caso no va a ir a juicio porque ese abogado no tiene la experiencia, no quiere llevar el caso a juicio o no quiere gastar el dinero o tomar el tiempo para llevar ese caso a juicio. Por eso es importante. Entonces realmente un litigio es como una guerra. Es una guerra y el team más capaz y preparado es el que va a ganar esa guerra. Yo siempre voy al caso con el cliente preparado para llevar el caso ese hasta el fin. A lo mejor no hay que llegar al fin y se resuelve el caso, pero hay que estar dispuesto a batallar hasta el fin para obtener un buen resultado. No, sin duda, la experiencia y los resultados son lo más importante, evidentemente. Y la pregunta del millón, Gutiérrez, ¿qué puede esperar el cliente de usted como su abogado? Bueno, yo tengo, la firma mía, el servicio número 1. Cuando usted llama a mi oficina, usted va a hablar conmigo o va a hablar con una de mis paralegales que tienen cada una más de 20 años de experiencia. Y van a saber que van a tener el caso en manos de un abogado que tiene la experiencia y los resultados para llevar ese caso hasta el final. Yo no uso investigadores, yo hablo con el cliente o el paralegal, hablan con el cliente el mismo día. El servicio es como si usted fuera el único cliente. O sea, está diciendo que otros abogados normalmente no tienen este caso directo con los clientes. Hay muchos abogados por Esa es la diferencia quizás de Gutiérrez Leyes. Hay muchos abogados por televisión que usted ve y usted no va a hablar con el abogado hasta que el caso llegue al litigio. Pero ustedes no. No, yo hablo con el cliente inmediatamente porque hay que preparar el caso, hay que hacer las preguntas correctas, hay que obtener la información necesaria. Por ejemplo, en un caso de accidente grave, tienes que tener expertos, tienes que buscarte un experto en ingeniería o un experto en reconstrucción de accidente o un experto médico. Y eso es algo que tienes que preparar temprano, no puedes esperar hasta que llegues a la corte y tienes que prepararte. Cuando el abogado tiene el caso desde el empezar,
ese abogado inmediatamente sabe las preguntas que hacer, inmediatamente sabe qué expertos son necesarios y eso al fin resulta en un mejor acuerdo para su cliente porque ya todo está preparado para llevar el caso a juicio. Ya regresamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Me chocaron por atrás! Métele un sub. Métele un sub.com. Si resbalaste y te caíste subiendo el escalón. Meteliunsu.com es parte de Gutiérrez Leyes, abogados certificados por el Florida Bar en juicio civil, con más de 20 años de experiencia legal en accidentes y negligencia. Defiende tus derechos, no seas una víctima. Visita meteliunsu.com o llámanos al 1-855-Leyes-99. Métele un sub.com. Doctor, una parte de su práctica consiste en llevar casos a juicio para otros abogados que no celebran juicios. Efectivamente, David. Explíqueme eso porque, dicho así, parece como que usted es en ocasiones el abogado de los abogados. Bueno, por muchos años yo he tenido la oportunidad de ayudar a otros abogados a llevar casos a juicio porque el abogado no tenía la experiencia en llevar el caso a juicio o no estaba dispuesto a llevar el caso a juicio. Yo entro como abogado principal de juicio y celebro el juicio para un cliente. Tienes 2 abogados por el precio de uno. Qué bueno. ¿Y usted acepta solo casos aquí en Miami o en el sur de la Florida o todo el estado? Yo he tenido casos por toda la Florida. He tenido casos desde Pensacola hasta Los Cayos. He tenido casos en Jacksonville. He tenido casos por la costa oeste, por Sarasota, Cape Coral. Casos en Orlando, Tampa, en West Palm Beach, donde yo nací. Aquí en Miami, en Broward. Bueno, muchos lugares, muchos casos y, por supuesto, muchos años de experiencia, Gutiérrez. ¿Y qué se debe hacer después de un accidente de auto? Después del accidente, lo más importante es tomar fotos. Tomar fotos de dónde pasó el accidente, los carros involucrados. Si hay una persona lesionada, tome fotos para poder preservar la evidencia en ese instante. Lo segundo más importante es llama a la compañía de seguro suya, la suya. Note la póliza y el número de reclamo que le dan cuando usted llama. Más importante todavía es mantenga una lista de todos los médicos que va, todas las cuentas médicas, todas las recetas médicas que has tenido, todos los recibos de alquilar carro, eso tienes que mantenerlo para su abogado. Hay gente que cuando ve lo de la póliza a lo mejor no la entiende. También estos casos es bueno que lo llamen, ¿no? Sí, si tiene alguna pregunta sobre un accidente, llama a mi oficina. Yo lo he hecho por muchos años. Con gran detalle puedo hablar con usted y explicarle sus derechos. A ver el tipo de seguro que tiene, los beneficios que usted se merece de la póliza suya y también de la persona contraria. ¿Esa primera consulta sería gratuita? La primera consulta siempre es gratuita y el trabajo de nosotros, usted nunca paga nada, todo es relacionado al dinero que nosotros le recuperemos. Y volviendo al tema de las fotos, ¿realmente se puede tomar fotos? Depende en qué estado te encuentres, ¿no? En el accidente. Oh, sí, pero lo más importante, más que nada, que se me olvidó decirte es, tienes que esperar por la policía, porque eso es bien importante, y tener un número de policía, del reporte de policía, y tomar... Hay gente que se desespera, ¿no? Y se va y lo deja... Si tienes un testigo, nota el nombre y la dirección del testigo si no quiere esperar hasta que llegue la policía. Pero ese testigo, especialmente si usted no fue culpable, ese testigo va a ayudar el caso suyo en establecer culpabilidad. Y por último, fundamental, póngase en contacto con un abogado con experiencia para discutir sus derechos después de un accidente. Así que llame al 855-Leyes-99 o entre en gutierrezleyes.com o metelunsu.com. Efectivamente, David, metelunsu.com. Y doctor, vamos a lo opuesto. ¿Qué no se debe hacer? O sea, una persona después de un accidente de auto, ¿qué no habría que hacer en caso de accidente? Los 3 puntos es no se vaya a la escena sin hablar con un policía y hacer un reporte. Segundo, no firme nada de la compañía de seguro sin hablar con un abogado y mirar el release para estar seguro que sus derechos están protegidos. Tercero, si recibes un cheque por correo de una compañía de seguro, no vayas al banco a depositar ese cheque, porque si depositas ese cheque, después vas a perder los derechos de recibir más dinero si hay otra póliza de seguro. Ya regresamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Me chocaron por atrás! Métele un sub.
métele un su.com. Si resbalaste y te caíste subiendo el escalón. Metelinsu.com es parte de Gutiérrez Leyes, abogados certificados por el Florida Bar en Juicio Civil, con más de 20 años de experiencia legal en accidentes y negligencia. Defiende tus derechos, no seas una víctima. Visita metelinsu.com o llámanos al 1-855-Leyes-99. Métele un su.com. Para las personas que no lo conocen, cuéntame sobre Gutiérrez Leyes y su firma de abogados. Bueno, Gutiérrez Leyes, The Gutierrez Firm, es la firma mía de abogados aquí en el sur de la Florida y nos especializamos en todo tipo de accidentes y negligencia. Accidentes de tránsito, ambulante, bicicletas, resbalón y caídas, negligencia en comercios, negligencia médica y abusos de ancianos. Y es la única cosa que hacemos es ese tipo de ley. O sea, en general, casos de lesiones o muerte. Sí, lesiones y muerte. Doctor Gutiérrez, uno de los medios para ponerse en contacto con usted y su equipo es a través de su web, metelunsu.com. Y la verdad es que el nombre llama bastante la atención. Sí, eso es lo que esperamos. Cuénteme un poco por qué surgió eso. Bueno, Métele un Su empezó, ¿qué persona no tiene un abuelo hace 30, 40 años que veía algo injusto y el latino decía, métele un Su? Y así empezó y empezamos eso para la comunidad hispana, para recordar la firma y el website. Y doctor, ¿por qué cualquier persona que se encuentre en alguna situación como las que nombramos anteriormente debe preferir que Gutiérrez Leyes lleve su caso? O sea, ¿cuál es realmente la diferencia entre Gutiérrez Leyes y otra firma de abogados aquí en la Florida? Bueno, la diferencia es que yo soy certificado en juicio civil desde el año 2013 y lo único que yo hago son casos de accidente y de negligencia, todos estos tipos de casos. El Florida Bar da esa certificación. Acláreme una duda. ¿Qué significa, porque supongo que hay gente que no lo sabe, Board Certification? ¿Quiere decir certificación por la Junta de Abogados de la Florida? Correcto. Es una certificación para que el abogado pueda decir que es un especialista. Es una certificación de jueces, abogados contrarios, hay un examen, tienes que tener tantos años de experiencia y después se pone el nombre suyo y se certifica por el Florida Bar y puedes decir que es un especialista en mi rama de ley. Yo no hago más nada que no sea juicio civil. O sea, ¿son necesarios diferentes exámenes, recomendaciones de jueces y abogados contrarios para llegar hasta certificado, doctor? Correcto. Menos del 5% de los abogados en la Florida están certificados por el Florida Bar en 26 diferentes ramas. Es una cosa bien especializada y cuando usted escoge un abogado certificado en juicio civil, sabe que ese abogado es un experto en lo que usted necesita. ¿Y por qué es importante, o mejor dicho, cuál es la ventaja para alguien que necesita un abogado de litigio tener a un especialista con certificación y experiencia en juicios civiles de accidente y negligencia? Porque el abogado certificado en juicio civil, el abogado no le tiene miedo a la corte y eso te va a crear una mejor oferta y una mejor solución y más dinero en su bolsillo. La verdad, Gutiérrez, es que hoy me ha aclarado muchísimas dudas y seguro que a todos los que nos están viendo también sobre qué hacer o cómo actuar ante un caso de litigio o accidente. Efectivamente, David. Bueno, sin más, ya me toca despedirlo. Muchas gracias por su tiempo, por su excelente explicación y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No olviden, si usted se encuentra en cualquiera de estos casos, llamar al teléfono que aparece en pantalla y recuerde, en caso de accidente, métele un su. Gracias.